En 1978, irrumpe en la televisión panameña un canal con una estructura diferente a la existente hasta ese momento. Canal 11, la televisión educativa. ¿Cómo nace la semilla del actual sistema estatal de radio y televisión? ¿Qué implicó pasar de un circuito cerrado universitario a la señal abierta? Nombres y momentos claves. Después de abordar los inicios de la televisión en Panamá en la década del 60 con la aparición de RPC Televisión y Televisora Nacional, Canal 2, es momento de avanzar en el recuento de la historia de los medios en Panamá. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro acá en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. Desde aquí me conecté por Zoom con la profesora Griselda López, porque vamos a seguir en ese recorrido a través de la historia de los medios de comunicación. Y en esta ocasión vamos a hablar de Canal 11, la televisora educativa, la raíz, el origen del actual SER TV. Pude conversar con ella y me contó cómo fue todo, cómo comenzó este maravilloso proyecto. ¿Qué tal si vemos la primera parte de la entrevista? Adelante. Está refiriendo, José María, a Canal 8 de televisión, en la zona del canal. Precisamente esto trajo algunos roces sociales y también profesionales, ¿por qué no decirlo? Porque si mi memoria no falla, antes de la televisión de los Estados Unidos acantonado aquí en Panamá, también ellos tuvieron la radio primero que nosotros, porque después vino Radio Tembleque, etcétera, etcétera, para acá. Pero ellos tenían varias estaciones de radio, acá en Colón, acá por donde estaba el Canal 8, varias emisoras. Pero vamos al grano, Canal 8, donde se transmitían programas y el público melómano o el público televidente, pues eran escasos los televisores que tenían en casa y a veces invitaban a sus amistades a ver programas de los norteamericanos. También tenían programa en español. Bueno, mira, yo creo que muchas de las cosas que vivió esa audiencia, ahora televidentes, tuvieron el contacto, la referencia de las radionovelas a través de RPC Televisión y RPC Radio, perdón. Y claro está, como que eso preparó la motivación de la audiencia masiva que se suma a este nuevo experimento, esta situación que no sabían hacia dónde inclusive esto iba a calar, ¿no? Entonces la gente siguió muy de cerca, así en efecto, a través de las vitrinas de los almacenes de electrodomésticos que estaban en 5 de Mayo, en la avenida Justo Arosemena, compañías importantes que importaron el producto, los primeros televisores, y la gente pues se fue entusiasmando, y RPC tuvo realmente una fórmula muy exitosa. De las radionovelas fueron a las telenovelas en la pantalla, ¿no? Entonces, claro, eso masificó la audiencia. Había que seguir los episodios, los capítulos de estas telenovelas muy exitosas que presentó la pantalla de Canal 4, RPC. De repente, siento que fue, hasta cierto modo, una ventana abierta para más trabajo de los que nos gusta la televisión o los que trabajamos en la televisión, porque algunos se fueron para allá. Lo mismo que en la radio. La radio era Radio Panamericana y RPC, que hacían radionovelas, las dos. Y entonces, cuando se abre TVN, como no, fue un mundo... Mira, mucha gente del Canal 4 se fueron a trabajar allá. Y era como un modo, una ventana abierta para laborar en otro ambiente y así darle precisamente valor a un profesional. En el último año de los años 60, principios de los 70, porque ya inclusive comenzaba el momento de hacer el cambio a la televisión a colores. Se hacían algunas transmisiones vía satélite en aquel tiempo, ya a colores, de los primeros juegos de fútbol, los Juegos Centroamericanos, como te mencioné, que fueron en el año 70, haciéndose de nuestro país.
Y claro está, el momento de ese cambio se da precisamente en los inicios de la década de los 70, donde ya había un ritmo mucho más interesante en cuanto a la producción local con artistas que venían de la experiencia de RPC Radio, que fue, como quien dice, la semilla principalmente de esta futura industria de la televisión nacional. Pero sí, a Canal 11, ventana abierta, ¿por qué? Porque llega la televisión educativa. Hay otro tipo de programas que eran necesarios en ese momento, porque si ves de cerca los dos canales, comienza la competición y comienzan a meter programas y se olvidan de la cultura de nuestro país. Entonces Canal 11 llega justo y preciso en el momento para coadyuvar a la cultura panameña, para incentivar al público televidente con otros tipos de programas, otra ventana hacia otros lares, a otras cosas, ¿no? Porque yo digo, el canal es la expresión más grande y más directa al público que ha existido en el mundo. Griselda López, periodista, escritora y docente universitaria. Fue la primera directora de Canal 11. También fue directora de la Escuela de Periodismo y decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Su trayectoria incluye las diversas ramas de la comunicación, medios impresos, medios audiovisuales, relaciones públicas, entre otros. Su producción literaria incluye la ficción, ensayo y libros de periodismo. Profesora Griselda López, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Un gusto saludarla. Bueno, muchas gracias. Realmente me han sorprendido esta mañana, pero muy grata sorpresa de mi canal favorito. Profesora, Canal 11, televisora educativa, la raíz de lo que hoy conocemos como Sistema Estatal de Radio y Televisión, SER-TV. Antes de ser el 11, fue el 6 y tuvo sus orígenes en la Universidad de Panamá, profesora. Exacto. Realmente empezó como una televisión experimental, ¿no? Que se llamaba Teleexperimental Canal 6. Yo había estado en México, había estudiado televisión y cine, y cuando vine, bueno, también tenía un diploma de cine educativo, y cuando vine, pues me nombraron allí para que dirigiera el Canal 6 de la Universidad de Panamá. Por otro lado, en el Ministerio de Educación existía Radio y Televisión Educativa, que era un proyecto que estaba manejado allí por Julio Barba en ese momento, y tenía pues un proyecto de carácter educativo. Con el tiempo empezó a pensarse por qué no teníamos una televisión educativa como existía en otros países. Y en América Latina y en Europa estaban dándose las televisiones educativas. Era una corriente fuerte, poderosa, organizada también por la Organización Mundial las organizaciones mundiales. Y Panamá no podía quedarse alejado de esta corriente que era importante. Entonces, bueno, no teníamos un canal para salir al aire. Se hicieron negociaciones con los dos canales de televisión, el 2 y el 4, que tenían realmente todas las frecuencias estaban en manos de los dos canales. Estas frecuencias, pues nosotros no podíamos entrar a ninguna de esas frecuencias. Hicimos una serie de negociaciones, me acuerdo con los ELETA, con la gente del Canal 2, conversaciones, tanto el gobierno, ¿verdad?, como nosotros. Y convencimos con el tiempo de que nos cedieran el Canal 11, que era lo tenían ellos pues acaparados. Ahí, por supuesto, entró el Ministerio de Gobierno y Justicia de aquel momento y todo, y se hizo el Canal 11. Bueno, esto desde el punto de vista de la señal. Pero desde el punto de vista de nuestro trabajo, Canal 6 estaba en la Facultad de Odontología. Teníamos ahí un programa, un estudio, grabábamos las cosas, muchas las pasamos por el 2 o por el 4, y luego
esto se piensa que debemos tener un estudio nuestro. En aquel tiempo había una casa cercana de la universidad que era del general Noriega, y esa casa la universidad se la compró y ahí se estableció lo que el futuro iba a ser Canal 11. Es decir, después vino un aporte del gobierno para hacer un estudio de televisión, hacer las oficinas, y allí empezó también un convenio con los japoneses interesante, primero desde el punto de vista de asesorías. Tuvimos japoneses asesores muy importantes. Y luego también desde el punto de vista económico. Con el tiempo, Japón nos dona $5 millones para avanzar con el proyecto que ya el gobierno había dado parte de su dinero. Profesora, vamos a desgranar varias cosas de lo que ha conversado hasta ahora. Lo primero, cuando habla de la casita esta, se refiere a lo que hoy actualmente es el GECU, esa casa que está frente a la Facultad de Agricultura de la Universidad de Panamá, a un costado del complejo. Exacto, el GECU. Ahora es el GECU, sí. Si tú entras al GECU, ahí ves un estudio. Es un estudio de televisión. Ahí estábamos nosotros en todo lo que era el GECU. Lo segundo, los japoneses, ¿cómo entran en la ecuación? ¿Cuál era el interés de ellos en este tema de la televisora educativa? Bueno, en primer lugar, los japoneses nos hicieron una asesoría, como varios países, una asesoría desde el punto de vista de cómo se hace un guión, de cómo se hace un programa. Pero luego, ¿verdad? Con el tiempo yo fui a Japón, también tuvimos intercambios de carácter educativo con nuestro personal, nuestros técnicos, nuestros guionistas y programadores fueron a Japón y viceversa. Entonces, ya con esa alianza, ¿verdad?, que tuvimos con Japón, ya Japón pudimos entonces tramitar los 5 millones que Japón tenía interés en darnos, porque Japón vio que nosotros teníamos un proyecto interesante y un proyecto que era factible y que teníamos el apoyo también del gobierno. Usted lo dice, comenzaron como una señal cerrada en la Universidad de Panamá. Después viene la señal abierta, Canal 11. ¿Cómo fue romper con el duopolio que había en ese momento de Televisora Nacional, Canal 2 y RPC Televisión? No es lo mismo hacer contenidos en una señal cerrada que después venir con una señal abierta. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo fue esa transformación? Bueno, mira, afortunadamente no fue un paso obligado, ¿no? Fue una conversación, como te digo, entre los ELETA, Canal 2, los que representaban por las dos televisiones. Una conversación no solamente mía, por supuesto de las altas autoridades, porque el proyecto, como te digo, estaba a nivel internacional y nosotros queríamos hacer también un proyecto educativo. Además que era necesario, porque acuérdate que también Panamá estaba haciendo la reforma educativa. Y la reforma educativa incluía también todas estas cosas. Entonces, de allí, bueno, nació el proyecto. No tuvimos que hacer ningún tipo de fuerza, sí, mucha negociación, mucha conversación. Y ellos fueron cediendo el 11. No fue hecho de manera, como te digo, autoritaria, sino de manera, ¿verdad?, coloquial. Bueno, mira, resulta que yo recuerdo mucho, una vez que fui creo que a Miami o a Estados Unidos a ver unas producciones. Me invitaron precisamente el Canal 2 y el Canal 4. Y cuando vimos las producciones allá, uno de los canales lo que cogió fueron las historias así, de esas que contaban, que pasaban, bueno, buenas y todo lo demás, pero yo me fui por la parte de carácter educativo. El canal tenía una misión educativa porque además su concepto era educativo y se llamaba Canal 11 Televisión Educativa. Ha tenido varios nombres, Canal 6, después Canal 11 Teleexperimental y luego, ¿verdad?, ya Canal 11 Televisión Educativa. La idea era que nosotros fuéramos con nuestros programas a algunas escuelas. Algunos programas se hicieron de acuerdo con el contenido que tenían el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y hacíamos también programas que la universidad necesitara. Pero
Después el canal se amplía, porque el canal no se hizo en un día. Empezamos con un par de horas, después se fue ampliado y yo estoy tan contenta de que ahora el canal tiene sale diariamente. Estamos hablando de muchas décadas ya, ¿verdad?, de esto. Pero lo importante es que se hizo, tuvimos la señal de Cerro Oscuro, no teníamos una señal. En Cerro Oscuro ellos están allí pues las antenas incluso de las otras televisoras, y en Cerro Oscuro pusimos la señal de Canal 11. Y yo quiero decir algo con relación a Cerro Oscuro. Si yo no hubiera tenido el equipo que tuve, yo creo que no habríamos hecho Canal 11, porque el equipo que tuve más que nada eran estudiantes de la Universidad de Panamá y estudiantes que habían egresado de la escuela profesional y que el gobierno les dio como un trabajito poniéndolos a nosotros y dándoles un salario. Ellos aprendieron a hacer las cosas y Cerro Oscuro lo pusieron precisamente esos jóvenes que en el día, bueno, muchos están vivos, pero fueron los que hicieron Canal 11. No fueron los japoneses nos ayudaron, nos asesoraron, pero quien hizo Canal 11 fueron los jóvenes panameños. Usted era la directora, tenía la experiencia, lo había estudiado, pero ¿quién más estaba ahí? Ya usted mencionó estos jóvenes ingenieros que hicieron el trabajo, pero ¿qué otras figuras, qué otros nombres resaltan de estos primeros años del Canal 11? Cuando empecé, yo recuerdo que tenía en la Facultad de Odontología, me dieron una pequeña oficina y teníamos el estudio de odontología. Creo que los odontólogos no nos querían mucho y por eso es que me duelen un poco las muelas. Pero allí conocí a Alejandro Carrasco y entonces estábamos nosotros tratando de organizar el canal y Alejandro sabía de todo, sabía cómo se ponían las cosas, cómo se hacían las antenas. Él era un técnico dedicado. Lamentablemente Alejandro murió relativamente joven, pero él fue el que construyó el Canal 11 desde el punto de vista técnico, asesorado por los japoneses. Pero quien hizo Canal 11 se llama Alejandro Carrasco. Y otra persona a quien quiero mucho que es Jaime Benítez, que en ese tiempo fue el segundo de Carrasco. Y por favor se lo dicen a Jaime. Y así otra gente joven. Hay dos que murieron en el camino. No por problemas de Canal 11, pero los jóvenes fueron los que hicieron Canal 11. Los japoneses nos asesoraron muchísimo, nos enseñaron. La gente que vino fue magnífica persona, bien entrenados. Venían de la televisión educativa de Japón, así que nosotros aprendimos muchísimo de ellos. Para finales de la década del 70, la televisión estaba cambiando mucho. La tecnología estaba avanzando mucho. ¿Cómo era producir contenido en esos momentos para Canal 11? Bueno, muy, muy difícil, te voy a decir. Yo me recuerdo un día, porque en aquel tiempo ¿cómo se llama? Para ir a grabar algo, las máquinas eran bien grandes, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día se nos dañó la pequeña unidad móvil que teníamos y tuvimos que llevar la grabadora en una carretilla al Paraninfo. Pero bueno, y además, no sé si ustedes saben, bueno, el tamaño de era grande, ¿verdad? De los equipos y todo era muy pesado y todo, pero bueno, así se hizo el canal. Todo en el camino pues ha ido cambiando. Lo importante es que el canal tuvo primero una aceptación de parte gubernamental y la tiene. Segundo, el canal luego se fusiona de manera importante y tercero, me parece que lo que está haciendo ahora el canal, desde el punto de vista de tener cierta libertad y no dependencia de instituciones, le da también, ¿verdad?, una posibilidad de producir y de trabajar de manera importante. Profesora, usted tenía los méritos, había estudiado temas relacionados con la televisión y los medios educativos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Era el final de la década de los 70, era una época complicada, dominada por hombres.
llega a la televisión educativa a Panamá y la dirige una mujer. Me imagino que ese fue un mensaje muy fuerte. Bueno, la verdad es que yo irrumpí en muchas cosas que las mujeres no entraban. Fui una de las primeras graduandas de periodismo en la Universidad de Panamá y luego fui una de las primeras que trabajó en un periódico con una columna. Tuve mucho el apoyo de los varones. Realmente trabajé con Caja de Escala, Lucho Botello, Restrepo, tanta gente, Víctor Fanseishi, tanta gente importante con la cual yo aprendí. Y cuando vino el momento de Canal 11, pues yo ya tenía un conocimiento al respecto, venía con un título y había empezado con Canal 6 en la universidad y de ahí creo que se me buscó, ¿verdad?, como posibilidad de que hiciera las dos cosas. Usted vio nacer la televisión educativa, hizo que creciera. Cuando sale de Canal 11, ¿qué podía decir? Esto es lo que entrego. Bueno, la verdad es que yo salí de Canal 11 de una manera un poco, no muy elegante que digamos, pero mejor no comentar el asunto. Ya yo sabía que iba a salir de Canal 11, se me ofreció un puesto en la UNESCO. Total, el puesto nunca vino. Y como yo sabía que yo iba a salir, y yo sabía que la propuesta siguiente era Isel Velázquez. Isel Velázquez siempre fue mi amiga y su padre y todo, y conocí la capacidad intelectual de Isel. Y yo tenía que hacer una visita última a Japón y me la llevé. Y dije, esta es la próxima directora de Canal 11, aunque no estaba nombrada. Y creo que Isel lo hizo bien en el tiempo que estuvo. Lamentablemente Isel no está hoy con nosotros, pero no fue fácil para mí. Me sentí un poco desencantada, en cierto modo, por la forma en que sucedieron ciertas cosas. Y me encontré con un gran amigo que era Pedro Rivera en el GECU, porque el GECU y nosotros estábamos ahí contiguos. Y bueno, trabajé con Pedro un rato y después me fui con Seferino Sánchez arriba como rector. Desde su creación como Canal 11 Televisión Educativa, la televisión estatal ha tenido 10 directores generales. Griselda López fue la primera directora. En 1981, Itzel Velázquez asume el cargo hasta 1990. De 1990 a 1991, ocupa el puesto Dionis Vega. Armando Mora fue el director de 1991 a 1994 y lo reemplazó Gerardo Maloni, quien estuvo a cargo hasta 1999. Entre 1999 y 2004, la dirección la ocupó Ariel Rosas. Carlos Aguilar lo sucede en el puesto y dirige la institución hasta 2009. Maricín Luzcando estuvo en el cargo entre 2009 y 2014. Entre 2014 y 2019, Leo Alvarado fue el director general. Desde 2019 y hasta la actualidad, el Sistema Estatal de Radio y Televisión es dirigido por Giselle González Villarrué. Esa fue la primera parte de la entrevista con la profesora Griselda López. Es momento de hacer una pausa. Desde aquí, desde la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. Esto es Contrapunto y volvemos así. Tres televisoras, 2 nacionales con interés comercial, se disputaban el mercado de la teleaudiencia nacional. La televisión educativa viene a ser la tercera estación de televisión en Panamá, esta vez con un propósito distinto. Su objetivo principal es el de hacer un hombre panameño apegado al conocimiento universal y a nuestras tradiciones culturales.
Es así como la radio y televisión educativa se crea conjuntamente con el Seguro Educativo el 27 de julio de 1971. Los primeros programas educativos por televisión se comenzaron a producir en un pequeño departamento de radio y televisión educativa en el Ministerio de Educación. Se emitieron utilizando las frecuencias de las 2 televisoras nacionales que existían entonces. Mientras tanto, se continuaban haciendo esfuerzos legales para conseguir la frecuencia que transmitiría los mensajes televisivos. Esto concluye en 1980 con la dotación de la frecuencia del 11. Gracias por seguir con nosotros acá en Contrapunto. ¿Qué le parece si vemos la segunda parte de la conversación que sostuve con Griselda López, la primera directora de Canal 11? Adelante. En sus 43 años de existencia, el Canal 11 ha tenido una multiplicidad de nombres. La semilla del Canal 11 fue el Canal 6, circuito cerrado de televisión de la Universidad de Panamá, que inició en 1967. En 1978 sale al aire Canal 11 Teleexperimental, que posteriormente se llamaría Canal 11 Televisión Educativa. A finales de la década de 1980 pasaría a llamarse Radio y Televisión Educativa RTE. Durante los 90 se mantiene el nombre de Radio y Televisión Educativa, pero cambian las siglas a RTV. Finalmente, en 2005 se crea el Sistema Estatal de Radio y Televisión, nombre y estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Ya ha mencionado varios nombres, ha mencionado personas que estuvieron involucradas en los inicios de Canal 11, pero anécdotas. Yo me imagino que anécdotas han de sobrar, no sé si nos pueda contar algunas. Sí, mira, una anécdota. Por ejemplo, nosotros teníamos, Alejandro Carrasco me dice, Griselda, tenemos que poner la antena en Cerro Oscuro. Bueno, ¿y cómo compramos la antena? Yo hablé con el Ministerio de Educación a ver si podíamos comprar la antena. La antena era alta, ustedes saben lo que es una antena de televisión. Y entonces lo que hice fue que fui comprando la antena pedazo a pedazo, porque el Ministerio no nos podía dar todo, ustedes saben cómo son los estamentos gubernamentales. Y compramos pedazo a pedazo la antena. Cuando ya teníamos todos los pedazos de la antena, digo, muchachos, dice Carrasco, ya la podemos armar. Digo, bueno, ¿y ahora quién la arma? Dice, nosotros. Digo, bueno, está bien, nosotros. Y fuimos allá, yo tengo fotos por ahí, ¿verdad? Ya teníamos los asesores japoneses aquí y se fue armando la antena en Cerro Oscuro. Y recuerdo que me dice Alejandro, Griselda, podemos transmitir algo, porque ya, por ejemplo, nos podemos conectar entre el estudio y la antena. Digo, ¿qué? Vamos a inaugurarlo. Ok, vamos a inaugurarlo y Lombardo, el rector en ese momento, vivía cerca de Canal 11. Y entonces Lombardo le dijimos, vamos a inaugurar Canal 11. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Y allí, aunque sea media hora, salimos al aire en la ciudad de Panamá. Entonces para nosotros eso fue un momento muy importante dentro de todo. Como tú ves, todo fue experimento, ¿no? Experimento, nadie nos dio de que tomen tanto dinero para que lo hagan. Lo fuimos haciendo poco a poco. Afortunadamente trabajé con gente capaz de hacer cosas, incluso trabajé con gente capaz de hacer guiones muy buenos, Bielka Vázquez, Vilma Barba, la profesora Dora de Zárate, que ya no está con nosotros, pero gente maravillosa, ¿verdad?, que me evita, Rita, bueno, me gustaría ligar todos los nombres, pero todos aprendieron allí, y aprendimos mucho los japoneses, por supuesto, aprendimos a cómo se hacía un guión, aprendimos a cómo se manejaba una cámara mejor, y realmente pues fue un proceso difícil, pero un proceso maravillosamente agradable para todos nosotros. Usted me comentaba que, bueno, que hacían programas que apoyaban el pensum del Ministerio de Educación, que apoyaban las solicitudes que le hacía la Universidad de Panamá
Cuénteme un poco de esos primeros programas, de esos primeros contenidos. ¿En qué se caracterizaban? ¿Qué recuerda en particular de ellos? Bueno, mira, recuerdo que el móvil más grande era El Español, porque el Ministerio de Educación tenía un programa con España. Pues nosotros empezamos también con radio y televisión educativa, así que teníamos también programas por radio que mandábamos a ciertas escuelas, eran programas más que nada para los maestros, y con asesoría de maestros y profesores del Ministerio de Educación. Luego las cosas van cambiando porque el canal va cambiando, deja de ser realmente una televisión educativa formal, porque eso requería también mucho dinero, mucho conocimiento. No es que, digo, educativa formal, ¿no? Sigue siendo educativa, pero dentro de otros aspectos. Esto de reforzamiento, ¿verdad? Que se puede hacer entrevistas y invitación a grandes profesionales, mesas redondas y demás. ¿Se hicieron más culturales entonces? Bueno, mira, yo creo que el canal es una simbiosis, ¿verdad? Es cultural y es educativo. Lo cultural educa. Y en Panamá nosotros tenemos un problema con las televisoras normales, que realmente, bueno, las televisoras se dedican, es un negocio, ¿verdad? Hacer programas que llamen la atención del público. Bueno, la idea era que fuera una televisión educativa, cultural, amena, que no fuera tampoco tan aburrida. Creo que de la época en que yo estuve a la época actual han pasado muchos directores. Y entre las cosas que a mí me han preocupado, me parece que es importante que pasen directores diferentes. El problema ha sido que algunos directores han puesto las tendencias de cada quien. Alguien más le dio la parte deportiva o alguien más le dio la parte cultural, pero yo creo que lo importante es que el canal tenga una línea que no cambie desde el punto de vista de lo que debe ser, para qué es, educativamente. Yo creo que en este momento se está logrando. Cuesta mucho tener un canal de televisión. Si el Estado no da los recursos, es muy difícil. Es muy difícil entre técnicos, maquinaria, tecnología. No es fácil. A finales de la década del 70 había esta tendencia regional de hacer medios educativos. Usted nos lo decía. ¿Por qué es importante que existan los medios educativos? Porque es importante que haya medios más allá de lo comercial, que se dediquen a la educación, a la cultura, a la enseñanza para los pueblos. Bueno, mira, yo fui a Japón y vi la televisión educativa japonesa. Por Dios, una cosa maravillosa. Pero esa televisión tiene años. Era televisión para los niños, educación para los niños, desde primero hasta secundaria. Los programas eran hechos aparte de todas las televisiones que hay en Japón. Pero ellos sí tenían una televisión educativa desde el punto de vista de lo que se concibe como educativa. Igualmente en El Salvador, en aquel tiempo que yo estuve, había una televisión educativa tal cual debe ser. Todos estos medios necesitan recursos, ¿verdad? Necesitan educación. El problema es que la corriente que hubo en el tiempo fue un poco cayendo por la parte comercial de los medios de comunicación. Hacer contenidos educativos es complejo. Hay que saber cómo entregarle el mensaje al público objetivo. Cuando en Canal 11 se sentaban y se reunían y decían, tenemos que hacer un programa de esto o de lo otro, tenemos que hacer X tipo de contenido, ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo era el proceso de elaboración? ¿Cómo lo creaban? En aquel tiempo estaba la reforma educativa y todos los cambios que eran positivos. La reforma educativa fue muy positiva en Panamá. Y nosotros teníamos asesores que trabajaban en el tema de la reforma educativa. Es decir, eran docentes que sabían cómo se podían hacer, aparte de los técnicos nuestros que sabían cómo se podía usar la tecnología y cómo se podía adaptar una cosa con la otra.
entre los problemas que había en Panamá estaba el problema del español y la matemática. Y como no se podía cubrir todo, se cubrieron en ciertos momentos importantes, ¿verdad?, necesarios para la educación. Hay toda una generación que recuerda las teleclases en Canal 11. Ahora con la pandemia el formato revivió en Conéctate con la Estrella. ¿Qué siente usted cuando lo ve? ¿Qué siente usted cuando se da cuenta que eso que ya había hecho está nuevamente en la televisión? Bueno, similar no, porque imagínate que ahora podemos dar clases hasta por la, ¿cómo se llama?, por el celular. Yo creo que el avance de la tecnología ha sido tan impresionante que nos acerca mucho más, pero así como pasan cosas educativas, también pasan cosas negativas. Yo sí creo que se ha logrado mucho. Por ejemplo, estoy viendo una amiga mía, Leonor Calderón, que mañana va a dar una conferencia creo que está en México. Desde México mañana no me la pierdo. Pero fíjense la rapidez, ella está allá y acá la podemos contactar a través del celular o a través de cualquier otro recurso. Sí, yo creo que hemos avanzado. El asunto es que los gobiernos tienen que ver realmente qué necesitamos. Tiene que haber realmente las televisoras deben tener un programa mucho mejor, no solamente de carácter recreativo, porque si hay una cosa que le falta al panameño es la educación, y más hoy en esta época. Ya lo ha adelantado, pero ¿por qué es importante cuidar, respaldar y mantener a los medios educativos que tenemos? Bueno, mira, yo creo que ahora mismo se ha dado, a nosotros ahora con esto del COVID-19, es preocupante lo que está pasando, preocupante que haya niños que no puedan ir a la escuela, es que haya niños que no les llega la tecnología porque por ese lado no existe, que están perdiendo clases, y yo creo que tenemos que hacer un refuerzo cuando todo se normalice nuevamente para que tengan realmente reciban un estudio. Nosotros estamos quedándonos atrás de otros países y Panamá ha tenido por lo menos un nivel mucho más alto que otros países centroamericanos. Pero si vamos en la ruta en que vamos, yo creo que nos vamos a quedar mal en todo sentido. Y esto te lo digo también en el sentido del trabajo, porque para trabajar la persona tiene que tener una educación, un conocimiento de lo que hace. Ya no vivimos en épocas atrasadas. Estamos dejando muy atrás al campo. Estamos convirtiendo a los niños del campo en analfabetos. Entonces yo creo que eso no puede ser en un país donde se han recuperado cosas importantes en la educación y en muchas otras más. Aprovechando que durante la plática lo ha mencionado, la radio, el valor de la radio educativa. Bueno, yo creo que en aquel tiempo estaba Radio Libertad, que nos apoyó muchísimo cuando teníamos programas de radio, porque siempre buscamos el apoyo. Y más que nada, recuerdo que yo hice muchos programas. Yo trabajé con la primera dama, que era Dorita Boy de Pérez Valladares. Y en aquel tiempo Dorita hizo un programa que era especialmente para educar a la gente que vivía en el campo y demás. Y realizamos programas importantes con relación a eso, porque nos preocupaba muchísimo cuál era el nivel de la gente. La radio es una gran herramienta, profesora, particularmente para los contenidos educativos. Le llega a todo el mundo, llega a los lugares más insospechados. El problema Panamá es radio en todo sentido. Yo estoy un poco alejada de lo que se está haciendo ahora mismo en radio, pero siempre, antes de las televisiones educativas, se empezaron por las radios educativas. Y luego, ¿verdad?, se convirtieron en radio y televisiones educativas. Muchas cosas que pasaban por la televisión se pasaban por la radio y viceversa. Más que nada, los programas que vi eran, más que nada, el problema del analfabetismo. Yo recuerdo que aquí habían centros de alfabetización en Panamá y se hacían programas, ¿verdad?, con relación a esos temas. No sé si todavía se están siguiendo.
¿Cómo hay que valorar ese primer Canal 11? ¿Qué rol juega dentro de la historia de los medios de comunicación en Panamá? Bueno, Canal 11 fue realmente una ruptura importante. Recuerdo muy bien que cuando empezamos estaba Rómulo Escobar Betancourt, que era el rector de la universidad, y estaba Aristides Royo, que era ministro de Educación, y Balbino Moreno, que estaba antes de Aristides. Y una combinación entre ambas instituciones, porque todas creían que era importante la educación en Panamá, mejorar la educación, la calidad de la educación. Fue muy importante la reforma educativa en Panamá, porque la reforma educativa planteó cosas que eran importantes seguir. Lamentablemente, muchas cosas de la reforma educativa no han seguido, pero la reforma educativa planteó la necesidad de que nosotros educáramos a la gente, que supiéramos el nivel de cada persona. ¿Algún nombre, algún suceso relacionado con el Canal 11 que se haya quedado por fuera y que usted quiera mencionar, profesora Griselda? Bueno, hay muchos sucesos, pero entre mis experiencias, una, estar rodeada de jóvenes, bueno, yo también era joven, de jóvenes, de estudiantes, demás que estaban junto a mí, que ganaran lo que ganaran, no importaba si subían un cerro oscuro o ponían una antena, que no regateaban nada para hacerlo, y de así se hizo Canal 11. Y la otra experiencia que nunca voy a olvidar jamás es cuando fui a la firma de los tratados Torrijos-Carter en Washington, que fui con, creo que estaba Fernando Martínez y estaba Giró, que ya no está con nosotros, y el Canal 11 transmitió, con el apoyo de canales de Estados Unidos, transmitió un momento importante e imborrable para los panameños. Y para mí fue una memoria, estar detrás de una cámara, y mirar a Torrijos decir, y verlo con Carter firmar un tratado que realmente nos devolvió a nosotros en el camino lo que queríamos. Profesora Griselda López, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros acá en Contrapunto y gracias por ese trabajo, ya que el CERTV que conocemos hoy está aquí en gran medida por el trabajo que se hizo en aquel Canal 11, en aquella televisión educativa. Muchísimas gracias, profesora, y será hasta la próxima. Gracias, gracias. Esa fue la conversación con la profesora Griselda López, la primera directora que tuvo el Canal 11. Gracias por acompañarnos en una edición más de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.